favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química orgánica y estamos con las hibridaciones. En este vídeo vamos a ver cómo se hibrida el nitrógeno, en las diferentes formas que puede tener o diferentes grupos funcionales. Bien, podemos tener un nitrógeno, como si fuera una amina primaria o el amoníaco, secundaria o terciaria en esta forma. Podemos tener un nitrógeno en una imina o podemos tener un nitrógeno en un nitrilo. Bien, en estos casos, ¿qué hibridaciones tenemos? Pues en estos casos vamos a tener una hibridación de tipo sp3, en estos casos vamos a tener una hibridación de tipo sp2 y en este caso vamos a tener una hibridación de tipo sp. Bien, vamos con los electrones. Tenemos para el nitrógeno 7 electrones, que serían 1s2, 2s2, 2p, 2 y 2, 4, 2p, 3. Si cogemos los electrones de valencia, que son con los que vamos a ver la hibridación, tendríamos, vamos a estirarlo, sería desde 2s2, 2px2, 2p y 1, 2pz1, es decir, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues tenemos diferentes formas de hibridarlo, como hemos dicho, sp3, sp2 o sp. Vamos a hibridarlo si hibridamos todos, es decir, hibridación sp3. Hibridamos los 4 orbitales. ¿Qué tendríamos? Tendríamos orbitales hibridados que serían H2, si lo representamos así, H1, 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 1, 2 y 3, ya lo tendríamos, ¿no? 3 con un electrón y un orbital sp3 con 2 electrones, o también lo podemos poner como sp3, 2 electrones, sp3, 1 electrón, sp3, 1 electrón, sp3, 1 electrón. Bien, entonces, cuando hibridamos 4 orbitales, ¿qué forma vamos a obtener? Pues vamos a obtener la forma de los orbitales, va a ser una forma tetraédrica, dejando el nitrógeno, un par de electrones. Por aquí, por ejemplo, vamos a representar el amoníaco, un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Qué forma tendría esta? Pues tendría una forma de tipo tetraédrica, en principio similar a un CH4. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por las teorías de repulsión electrónica, lo que encontramos es que un orbital con 2 electrones tiene mayor impedimento estérico que un enlace de tipo sencillo, un enlace de tipo sigma, que estos enlaces serían de tipo sigma. Entonces, en este caso, este ángulo se abre, en vez de ser 109 se abre un poco más, por ejemplo 110, y este ángulo se cierra, en vez de ser 109 vas a tener un ángulo de 107. Cuidado que esos ángulos pueden variar dependiendo de la amina en la que estemos. En este caso estamos hablando del amoníaco, ¿sí? Bien, ¿qué geometría tendría esta molécula? Pues acordaos que para geometría lo que marca la geometría son las uniones a otros átomos. Entonces, si no tenemos en cuenta el par de electrones, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una forma que sería de pirámide. ¿Veis aquí que es una pirámide? Una pirámide de base trigonal. Entonces, la forma sería trigonal, piramidal, pirámide trigonal. ¿De acuerdo? Y el ángulo, el que os he comentado. También aquí hay una cosa muy curiosa, y es que si vemos, tendríamos una representación, podríamos hablar de una imagen especular de este nitrógeno. Par de electrones. Bien, si los grupos evidentemente fueran diferentes, lo que pasa es que lo pongo ya así. ¿Veis? Sería su imagen especular. Entonces, ¿tendríamos estereoquímica en las aminas? La respuesta correcta es que sí, las aminas tienen estereoquímica. En mi vídeo de estereoquímica de centros heterogénicos, acordaros que no solo asociamos estereoquímica al carbono, también lo tiene el nitrógeno, el azufre, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo único que ocurre es que en las aminas no podemos obtener compuestos endoténicamente puros. Acordaros que esto es si fueran radicales diferentes. No tendría sentido obtener compuestos endoténicamente puros porque el paso de una amina de un enantiómero a otro enantiómero ocurre a temperatura ambiente muy fácilmente. Ese paso, ese cambio energético es muy débil, esa diferencia de energía. Entonces, a temperatura ambiente está pasando de una a otra, con lo cual, aunque sintetizáramos una enantiómericamente puro, no tendría sentido porque lo tendríamos en un bote y enseguida pasaría a la otra forma. Es decir, tendríamos la forma racémica.
No ocurre lo mismo con el carbono, con el azufre, etcétera, etcétera, de ahí la importancia que tiene la estereoquímica. Bueno, en este caso, el paso de uno a otro no lo hace directamente, sino que lo hace a través de ¿qué? De un intermedio que podríamos pensar que es de tipo, tendríamos un radical aquí, otro radical aquí, otro radical aquí y el par de electrones aquí. Es decir, pasa a través de una forma de tipo trigonal plana, con una vibración del nitrógeno de tipo sp2. Es decir, pasaría de sp3 a sp2 y de sp2 cambia. Si estos dos se colocan aquí y luego lo que hace es que bajan y otro se sube, ¿no? Pasa de uno a otro, pasa de un enantiómero a otro enantiómero a través de una vibración sp2. Con lo cual, lo que nos está diciendo esto es muy importante y es que un nitrógeno puede estar cambiando de hibridación. Eso lo vamos a hablar también en otros vídeos. Bien, bueno, pues en este caso esta amina tendría una hibridación de tipo sp3. Vale, si quiero tener una hibridación de tipo sp2, lo que haré ahora es hibridar dos orbitales. Por ejemplo, si teníamos S2, PX1, PI1, PZ1. Pues hibridaré un S y dos P. Pero cuidado aquí, que tengo dos formas. Por ejemplo, no es lo mismo la piridina, ¿sí?, que el pirrol. O anilinas, que también lo veremos en otros vídeos. No es lo mismo la hibridación. Aquí es sp2 y aquí es sp2, pero el orbital que dejan sin hibridar puede tener dos electrones o un electrón. O otro caso es una imina, ¿sí? Bien, vamos con la imina. En este caso, si hibridamos sp2, lo que vamos a hacer es hibridar sp2, 1 con dos electrones, sp2, 1 con un electrón, sp2, 1 con un electrón y un P sin hibridar. Entonces, ¿qué geometría tendríamos? Pues como hemos hibridado 3, pues tenemos una hibridación que sería trigonal plana, nitrógeno, par de electrones, hidrógeno y otro, por ejemplo con un carbono. Esto es una forma trigonal. ¿Y qué haríamos en este caso? Dejar un orbital sin hibridar P que da un enlace de tipo pi. En este caso lo que tenemos es una imina y tenemos una hibridación, como hemos dicho, trigonal plana de sp2, dejando un par de electrones en un orbital hibridado de tipo sp2. Pero, por ejemplo, si ahora comparamos este nitrógeno piridínico y este nitrógeno pirrónico, veremos que son diferentes. En este caso, este nitrógeno hibrida también sp2, pero deja un orbital hibridado con los dos electrones, sp2, pero deja un orbital sin hibridar con un electrón para formar el doble enlace. Sin embargo, en el pirrol, este par de electrones está dentro de la nube aromática, con lo cual lo que hace es sp2, un electrón y un electrón para el hidrógeno y deja el par de electrones en un orbital perpendicular sin hibridar. Fijaros las dos diferencias de estas dos hibridaciones de tipo sp2 y los dos son trigonal planas y los dos son planos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado en esos casos. Aquí el par de electrones lo utiliza para la nube pi y aquí el par de electrones lo tiene fuera. Por eso esta piridina es básica y este nitrógeno del pirrol no es básico, porque ese par de electrones los tiene ocupados en la nube pi. Y esta sería una hibridación de tipo sp2. Daos cuenta las dos posibilidades que hay. Bien, y por último, una hibridación sp, que es un triple enlace, pues sería muy sencillo. El nitrógeno lo que hace es hibridar un S y un P, por lo tanto tendríamos un enlace, por ejemplo, con un carbono, bien, y un par de electrones hibridado que queda lineal, ¿no? En este caso, inicialmente, aunque luego simplemente vamos a tener un enlace, y luego tiene dos orbitales sin hibridar, perpendiculares, que son con los que da los dos enlaces pi, que sería uno con este y otro con este. Tendríamos un sigma, un pi y un pi. Y en un orbital sp, bien, el par de electrones. ¿Qué supone hibridar sp3, sp2, sp en cuanto a la basicidad? Pues acordaros que si tengo una hibridación sp3, el porcentaje del orbital s sería como son 4, un 25%. Poco orbital s, eso significa que ese par de electrones, digamos que tengo unos brazos como si fueran muy muy largos, con lo cual tengo unos brazos para coger, por ejemplo, un protón. Por lo tanto, en este caso, estas aminas son bastante básicas. Bien, si tengo una hibridación sp2,
Acordaos que tengo diferentes formas. Simplemente será un poco básica la que tenga el par de electrones, por ejemplo, la piridina, que los tenga libres. En los que tiene ocupados a la nube electrónica, como es por ejemplo en el caso del pirrol, no será básico. Pero es menos básico que este, ¿por qué? Porque tengo un 33,3% de orbital S. Por lo tanto, aquí los brazos son un poquito más cortos. Al tener mayor carácter de orbital S, los electrones están más atraídos por el núcleo. Por lo tanto, al estar más atraídos por el núcleo, tengo los brazos más cortos, por lo tanto será menos básico. Si este tiene un pKa entre 9 y 10, podemos encontrar 8, entre 8 y 10, incluso un poco más, por ahí, pues una piridina tiene un pKa mucho más bajo. Lo encontramos con un pKa de 5, cerca de 5, ¿sí? Y el pirrol, por supuesto, no es básico. Y si tengo SP, pues ya la contribución del orbital S, que sería sería de un 50%. Por lo tanto, aquí los brazos ya son muy cortitos y no los tengo muy disponibles para coger un protón. Por lo tanto, será muy poco básico. Un nitrilo es muy difícil que se protone, salvo a pHs muy ácidos. ¿De acuerdo? Bien, también importante, ojo, que normalmente en el carbono fácilmente vemos si un carbono tiene enlaces sencillos, tiene vibración sp3, si tiene un doble enlace, tiene vibración sp2, y si tiene un triple enlace, vibración sp, en el 99,9% de los casos, ¿sí? Hay alguna excepción, por ejemplo el CO2, pero un poco más. Bien, pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Hay que tener mucho cuidado, porque el nitrógeno puede tener enlaces sencillos, por ejemplo, no tener dobles enlaces, en el caso de las anilinas o derivados de anilina, y tener hibridación sp2. O en el caso del pirrol, que parece que no tiene dobles enlaces, pero sin embargo tiene también hibridación sp2. Bueno, alguna de estas excepciones, o en las amidas, alguna de estas excepciones, la veremos en otros vídeos que os iré haciendo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este vídeo.